Hola, buenas tardes a todos los que estáis conectados y os vais conectando. Hoy tenemos a Sergio Valcárcel, que después os lo presentaré. Hoy hablamos bueno, pues de algo atrevido. Invierte diferente, gana diferente, ¿no? Estrategias alternativas para el éxito. Y esto que parece muy presuntuoso, os vamos a ir explicando poco a poco cómo se puede conseguir. De hecho, toda la serie de webinars que estamos haciendo desde el año pasado, lo que pretende es dar a conocer a los partners con los que trabajamos para que conozcáis, los que sois clientes nuestros y los que no, pues os animéis a probarlo. ¿Cuál es su expertise? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y qué forma diferente de hacer las cosas tienen? Que es un poco lo que pretendemos, ¿no? Es decir, hacer que las cosas pasen, no hacer siempre lo que hace la gente, sino vamos a intentar buscar soluciones diferentes para situaciones diferentes. Y esto es lo que se pretende con Escuela de Patrimonio, siempre ir generando contenidos que puedan ser de interés, que nos ayude a gestionar nuestro patrimonio de manera coherente y adecuada, porque de todas maneras estamos en situaciones inciertas. Hemos acabado un año con dos guerras, con subidas de tipos de interés, con que no teníamos gobierno, y empezamos un año en el que esas dos guerras se mantienen. Los tipos de interés parece que se van a estabilizar y a partir de septiembre se prevé, o a partir de julio, que se vayan bajando. Y respecto a las guerras, pues esperemos que no se aumente la conflictividad. Pero lo que sí que es cierto es que en cualquier caso, como en la historia de la humanidad siempre ha habido cambios continuamente, pues nosotros lo que podemos hacer que es la filosofía del despacho y la filosofía de esta Escuela de Patrimonio, es tener información suficiente y a tiempo para tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. Entonces, os voy a poner mi pantalla de presentación porque ya sabéis que soy CEO del Grupo Pérez Pozo, soy abogada y que fundé hace más de 35 años ahora Bufete Pérez Pozo. Que soy autora de dos libros, El más allá de mis bienes, que vamos a reeditar para el Día de San Jordi, y Riqueza para siempre. He creado un método circular, que es en el que se basa todo el servicio de Family Office y de Escuela de Patrimonio, y también he fundado un club de inversión privada de pequeños inversores, que es Club Participa. La plataforma con la que estamos trabajando, y también es fruto de la creación de ese método circular y de esa experiencia de todos estos años, se llama Objetiva, y lo que pretende es ser una plataforma de control global del ahorro de las inversiones, en el que podamos ver a través de la plataforma cómo está moviéndose nuestro dinero y cuáles las tendencias del mercado y dónde hay que invertir o desinvertir. Es verdad que me gusta hacer que las cosas pasen y que creo que todo tiene solución, excepto la muerte, y yo creo que también eso están buscándolo, ¿no? Por eso solamente hay que buscarla. Y para buscarlos, pues hay que buscar partners de confianza. Y Sergio Valcárcel, es un partner de confianza. Con él trabajamos en todo lo que se refiere a inversión en factoring, que después nos explicará, y que es una plataforma de financiación alternativa y que favorece y ayuda a que la economía funcione. Es decir, es una forma de financiar empresas no solamente por la vía bancaria, sino por la vía extrabancaria, con la ayuda de las inversiones de los pequeños inversores. Entonces, él es licenciado en Economía, es máster en Economía Internacional y Project Management y Relaciones con Inversores, experto en inversión alternativa, consejero ejecutivo de Sego Finance y CEO en Sego Factoring, que es precisamente el área en la que hoy vamos a hablar. Sego Finance es la compañía líder en inversión alternativa en España, con más de 10 años de experiencia en el sector. Sabéis que todas estas plataformas de financiación alternativa, fue la crisis del 2008 quien inició ese punto de partida, precisamente para buscar que las cosas pasasen de manera diferente, ¿no? Y ya han financiado más de 150 millones de euros a través de más de 3.500 operaciones. Es decir, que se dice pronto, pero en 10 años, qué barbaridad, ¿no? Permite a sus inversores diversificar las inversiones desde una misma plataforma de manera ágil y sencilla. Por eso nosotros colaboramos con ellos, porque lo que nos facilita es precisamente
diversificar de manera muy segura y muy simple y muy sencilla, con el acompañamiento de ellos en todo momento y con nuestro acompañamiento para pequeños inversores. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por colaborar con nosotros y por trabajar. Entonces, si quieres añadir algo más a la presentación que he hecho, que a lo mejor me he dejado algo en el tintero, sin No, problemas. vamos, bastante completa. No, solo decir que, bueno, un poco como decías, nosotros empezamos con Sego Finance, bueno, al principio nos llamábamos socios inversores, un poco con este objetivo, ¿no? A raíz de las crisis de 2008, pues bueno, para dar solución, por un lado, a las empresas que necesitaban alguna alternativa a la vía bancaria y, por otro lado, con el foco puesto en el inversor particular, que antes, pues bueno, quizás solo podía ir a invertir al banco, a los productos que el banco pudiera darle, pues hacerle llegar estos otros productos alternativos que vamos a ver luego en la presentación, Ujú. y que antes estaban reservados quizá pues, a grandes fortunas, grandes patrimonios, ¿no? Y que el particular no teníamos manera de acceder a ellos. Totalmente de acuerdo. De hecho, es verdad que aquello de que las crisis generan oportunidades, yo creo que para todo el mundo en global, es decir, la crisis del 2008 provocó que pensásemos de que no podíamos estar tan ajenos a la gestión de nuestras finanzas ni de nuestro patrimonio, porque si no, te podías encontrar con dificultades graves, como en el caso de nuestro despacho, que se encontró personas realmente arruinadas por no estar bien asesoradas, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Hago un inciso. La presentación, como siempre, está calculada para que dure 45 o 60 minutos. Podéis en el chat ir poniendo vuestras preguntas y al final, para no interrumpir la presentación, contestamos las que aparezcan. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Una de las primeras preguntas es, bueno, tendencias de inversiones, ¿no? ¿Qué modelos existen y qué nos podemos encontrar cuando buscamos este tipo de inversión? Cuando hablamos de inversiones alternativas, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nosotros principalmente vamos a hablar de crowdfunding, que acuñamos el término inglés, pero bueno, no deja de ser financiación colectiva si lo traemos al español. Eh, ¿Esto qué es? Nosotros agrupamos a personas, inversores, que hacen pequeñas aportaciones de capital para conseguir una gran suma de dinero que financie estas empresas, proyectos o oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, en lo que es el crowdfunding podemos encontrar cuatro tipos o cuatro grandes bloques, ¿no? En la diapositiva vemos los dos que aparecen a la derecha, digamos que serían un poco más buscando a mecenas o personas que puedan hacer una donación, ¿no? Son aportaciones sin un retorno económico. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de inversiones, de inversores, nos centraremos más en las dos de la izquierda, pero bueno, por tener un poco todo el espectro, sin retorno económico que hay, pues crowdfunding de donación, en el que puedes hacer una aportación, normalmente son a proyectos culturales, sí, o empresas de medicina, cosas así, que puedas hacer una donación, bueno, oye, ¿Mm? para que el I+D o el proyecto pueda salir a futuro. Y también todo este movimiento de crowdfunding empieza con el crowdfunding de recompensa, pues pensando en grupos de música, empresas de videojuegos, en los que tú a cambio de tu aportación, pues bueno, podías recibir un disco firmado, una camiseta del artista, unas entradas para un concierto, este Mira, tipo de cosas, ¿no? te iba a referir, Extremo Duro es uno de los grupos que se financió, uno de los primeros, yo creo que el primero, aquí en España con crowdfunding. Es decir, que sí que es cierto, que el primero se estaban utilizando para este tipo de eventos, ¿no? Sí, surgen así. Vamos, de hecho hay una empresa americana muy famosa que se llama Kickstarter, eh, que bueno, estaba sobre todo a proyectos de recompensa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, mucho videojuego también, pero bueno, surge por ahí. Luego, ¿qué pasa? Pues tenemos un poco la evolución, ¿no? Al mundo empresa y lo llevamos al crowdfunding para inversores. Que aquí encontramos dos tipos, ¿no? Según cómo sea el contrato, el retorno que vamos a tener como inversores, puede ser en base de lending o préstamo, es decir, actuamos como un prestamista al inversor, aporto 1.000 euros a un 10% anual bueno, pues tengo mi retorno, ¿no? Sería un producto de renta fija, digamos, porque normalmente suele ser un tipo de interés fijo. Y tenemos la parte de equity, en la que pasaríamos a ser accionistas, equity o capital social, ¿no? Entonces, nosotros, a cambio de este ticket de 1.000 euros, podemos recibir, por ejemplo, un 1% de la compañía y pasaremos a ser socios de esta empresa, ¿no?
Aquí la diferencia un poco, normalmente los proyectos de equity o de capital social van más enfocados a empresas en fases tempranas, empresas con una base tecnológica o innovadora que puede permitir tener un crecimiento y una escalabilidad muy grande. La inversión tiene un riesgo elevado, los plazos son largos, pero el retorno puede ser muy alto también, ¿no? Luego veremos algún ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido empresas que hemos financiado que han salido a cotizar al mercado alternativo aquí en España, al growth, y en un año han tenido los inversores, ha habido gente que ha tenido un por 10, un por 15 de retorno, ¿no? O sea, la rentabilidad es muy alta. Es verdad que tienes que saber que aquí puede haber inversiones que no lleguen a buen puerto o que se queden ilíquidas, ¿no? Porque quizás no viene este evento en el que Claro. salen al mercado a cotizar o no viene un inversor a comprarte tus participaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de inversión con riesgo, pero que puede tener retornos muy elevados. Claro, esto es todas las plataformas de financiación alternativa, no todas, perdón, todos los tipos de crowdfunding como inversión alternativa. El crowdfunding, por resumirlo, es muchos pocos hacen uno grande, ¿no? Muchos pequeños hacen uno grande. Hoy lo que vamos a hablar es de factoring, que es otra forma de financiar. Lo que nos acabas de explicar suelen hacerlo plataformas que están certificadas por la CNMV, como la vuestra, por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y que realmente cuando presentáis al público una propuesta de financiación, vosotros habéis hecho ese scoring, ese estudio de viabilidad y de garantías. Que una inversión no está garantizada, es decir, no nos confundamos, ¿no? Y que es verdad que el No, riesgo es frente al préstamo, frente a lo que tú pones a una empresa, le dejas dinero para que haga algo y es un tipo, y el otro que nos estabas explicando realmente sería como el capital venture, ¿no? La inversión en startups o empresas que algunas pueden tirar muy bien y otras pueden no llegar a ningún sitio. Por lo tanto, eso es la parte. hay un riesgo de no retorno. Lo que ocurre es que en vuestro caso, realmente, lo que me comentaba tu compañero hace unos días es que sí que el nivel de éxito soléis estar al 50%. Sí, estamos teniendo muy buena tasa de éxito. El año pasado lanzamos 4 empresas al mercado cotizado, con lo cual, bueno, son números, vamos, a nivel de plataforma de crowdfunding en España nadie tiene estos números y estamos incluso por delante de muchos Venture Capital o Private Equities en cuanto a número de empresas cotizadas, ¿no? Ahora mismo, o sea que ha sido un año muy bueno y también es verdad que llevamos 10 años de experiencia y, bueno, esto nos ayuda a poder Seleccionáis, ¿no? seleccionar y elegir muy buenas empresas, sí. Como no es el tema de hoy, ya haremos el futuro. Vamos al tema de hoy, que es el factoring. Es decir, esto que como siempre en finanzas se habla en inglés, en realidad es la compra de facturas o es la financiación de facturas, ¿no? ¿Qué es? Eso ¿Qué es? es. ¿Y cómo funciona? Sí, el factoring no deja de ser un adelanto de facturas. Entonces, bueno, esto es un concepto que a nivel bancario existe desde hace muchísimos Sí, años. Eh, ¿cómo lo podemos definir? Pues bueno, esto suele ser una empresa más bien pequeña que vende, pues no sé, podemos poner un ejemplo de una empresa que vende camisetas al Corte Inglés, ¿no? Por ejemplo, que es un poco el ejemplo que siempre se pone en la universidad, quizá. sí. Y el Corte Inglés, ¿qué pasa? Es un cliente muy bueno, pero te paga a 90 días. Eh, te da mucha seguridad porque sabes que te va a pagar. El problema es que te genera una tensión de caja porque tú, desde que has tenido que pagar a tu proveedor, tienes que pagar mensualmente a todos tus empleados, vendes al Corte Inglés, pero hasta dentro de 90 días no vas a cobrar, ¿no? Entonces, esto es una solución en la que una empresa financiera compra este crédito, esta factura, y dice, vale, yo te compro el crédito y le digo al Corte Inglés, pongo el Corte Inglés, pero bueno, nos sirve Podría ser cualquier... cualquiera, sí, sí. Bueno, de hecho tenéis Eh, empresas muy conocidas, es decir, pues tenéis Carrefour, tenéis ayuntamientos de poblaciones, es decir, que tenéis empresas muy conocidas que os compran que os dan facturas para que las sí, que financiéis. nosotros compramos sus facturas, sí, sí. Sí, entonces compramos este crédito, al Corte Inglés le decimos, oye, hemos comprado este crédito, nos tienes que pagar a nosotros cuando llegue el vencimiento. Se hace esta comprobación y lo que hacemos es financiar a la empresa pequeña, ¿no? Para que pueda seguir produciendo y vendiendo a otros clientes. Entonces, este es el concepto de factoring de toda la vida. La innovación, la vuelta de tuerca, viene un poco en que en vez de ser el banco o la financiera la que hace el adelanto a esta pequeña empresa, son los pequeños inversores que hacen aportaciones. Entonces, una factura de 10.000 euros, pues a lo mejor tenemos
50 inversores, que uno aporta 100 euros, otro 1.000, otro 200, bueno, pequeñas aportaciones hasta que cubrimos esta factura. Y cuando llega el vencimiento, pues recuperan el dinero con la rentabilidad que se haya generado. Claro, esto es lo que, y seguro que a muchos les sonará, era el descuento de efectos. Es decir, tú ibas a descontar al banco las letras en aquel momento, o los recibos que ibas a cobrar o las facturas que ibas a cobrar. Y el banco te hacía un análisis de fiabilidad de quién era quien te iba a pagar y entonces te adelantaba ese dinero descontando unos intereses. Vosotros hacéis lo mismo, en este caso hacéis de banco, porque sois vosotros quien le dais a la empresa que os pide ese dinero, esa pequeña empresa que estáis diciendo, en función de quién le debe el dinero. Si es un Corte Inglés, pues no pasa nada. Si es una empresa que no la conoce nadie, pues sí. Por eso también tenéis una serie de productos que están garantizados, que están asegurados. Eso es. Luego, creo que luego entramos de Vale, lleno en otra diapositiva sobre los tres tipos de operaciones, pero sí, perfecto. tenemos diferentes tipos de riesgo, pues un poco en función de cada perfil de inversor. Y una de las preguntas que se le puede ocurrir a las personas que nos están escuchando es, ¿y por qué acudir a una plataforma en lugar de acudir a un banco? Pues, es una pregunta muy buena. Hay varios motivos. Por un lado, somos ágiles, somos muy ágiles en la respuesta a la empresa, con lo cual muchas veces creamos un vínculo más allá del puramente financiero, ¿no? Bueno, todos hemos trabajado con bancos y hay mejores y peores experiencias, pero bueno, muchas veces eres simplemente uno más y ya está, ¿no? Y no pasas de ahí. Eh, y luego hay otro motivo fuerte, por ejemplo, trabajamos con empresas pequeñas, jóvenes, que a lo mejor tienen menos de 2, 3 años, y el banco lo que pasa que, por muy seguro que sea tu cliente, si quieres financiación, te suele pedir avales personales. Ya, ¿Vale? Nosotros, en este caso, compramos el crédito, el riesgo pasa a ser el que tengamos con el deudor y nos importa menos, entre comillas, que la empresa tenga 1 año, 2 o 3. ¿No? Entonces, esto también nos ayuda a tener ahí un nicho de mercado. Y por último, que a nivel financiación hay una base que se llama CIRBE, que sí, comparten todos, bueno, tú la conoces perfectamente, bueno, para la gente que no lo conozca es una especie de base de datos que comparten todos los bancos, en la que tenemos limitado un poco el límite de riesgo de deuda que podemos asumir cada uno como persona física o jurídica, ¿no? Entonces, si tú tienes tu CIRBE consumido, da un poco igual que vayas a BBVA o a Santander que van a saltar las alarmas, ¿no? Y van a decir, oye, sí, ya has consumido todo tu rating, todo tu scoring bancario. Entonces, claro. funcionamos como solución, no consumimos CIRBE y permitimos a las empresas diversificar un poco su fuente y pedir al banco un poco de dinero y a la financiación privada otro tanto. Sí, y cuando decía al principio que hacemos que las cosas pasen, esto lo que permite es que el ritmo de crecimiento de la economía y el ritmo de crecimiento de la actividad no dependa de la política bancaria, que no se sabe quién la dirige. Entonces, o el Banco de España, o el Banco Central Europeo, o los intereses ocultos que haya la mano negra, sino realmente estáis haciendo un análisis de la empresa que tiene que pagar, de la empresa deudora, es correcto, tiene una dinámica normal, devuelve las facturas y les paga las facturas, y por lo tanto, y en algunos casos, cuando no veis esa solvencia, incluso las aseguráis. Por lo tanto, es una vía de activar la economía cuando invertimos en fondos. Esto es interesante porque últimamente se está planteando mucho la ética de las inversiones, ¿no? Es decir, nosotros cuando estamos invirtiendo en fondos que nos gestionan a través de bancos, no sabemos a qué empresas le están dando de ese dinero. No sabemos si están haciendo armas o están haciendo elementos contaminantes o están haciendo explotación de menores o etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí es muy clarito. Es decir, yo dejo dinero para que inviertan, para que le dejen dinero pues, al Corte Inglés, a Carrefour, al Ayuntamiento de Girona o a quien sea, ¿no? Que esto también es importante porque no solamente es el concepto inversión, sino el concepto ético, ¿qué hacen con mi dinero? ¿Y para qué sirve? Pues entre otras cosas, para que la actividad no se frene porque han cambiado los tipos de interés o porque tienes una CIRBE muy alta, ¿no? Sí, no, Entonces, esto es muy interesante, sí, vamos. Y de hecho hay muchos inversores que nos lo dicen. Más allá del componente financiero puro, es inversión en economía real, ¿no? También sé que efectivamente, esto, y mucha gente que lo hace poniendo el foco a lo mejor, por ejemplo, en empresas de su región, ¿no? Soy asturiano, quiero
ayudar un ayudar, poquito a las empresas de la región. Entonces, oye, cuando tengáis empresas asturianas, avísame que también voy a ayudar, voy a poner mi granito de arena para generar empleo, para que estas empresas puedan crecer claro. y bueno, es interesante. No, no, es muy interesante. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué factores motivan a las personas a explorar inversiones alternativas? Porque una cosa es, ya nos has explicado por qué las empresas van a vuestra plataforma o a otras que se dedican a lo mismo, que además la financiación suele ser más cara que no cuando vas al banco. Eh, suele ser. Pero ¿por qué el particular va pues a inversiones alternativas como el crowdfunding y el factoring, ¿no? Sí, pues un poco los primeros motivos, yo creo que son los que veníamos hablando, ¿no? Que has ligado muy bien la parte de empresa con la del inversor. Eh, un poco al inversor le gusta invertir en economía real, poder saber o poder poner nombre y apellidos a las empresas a las que deja el dinero, ¿no? Que si lo comparamos con fondos, pues esto, hay una mayor opacidad y al final tú inviertes en un fondo tecnología, pero no sabes dónde acaba ese dinero, ¿no? Tienes un Mm, resultado, bueno, luego hay cosas más transparentes y menos, ¿no? Pero bueno, un poco el funcionamiento sería este y aquí sabes que la empresa es, no sé, Hermanos Gómez SL y que son de 3 calles más abajo que tú y que estás poniendo el dinero ahí. Entonces, es muy distinto. Y luego, este ejercicio de transparencia, ¿no? Igual, que al final queda mucho más claro dónde va el dinero. Y luego, si vamos al motivo un poco financiero puro, eh, hay una, bueno, en inversiones hay un término que se llama correlación, bueno, en ujú. estadística más bien, en el que si cuando pasa un suceso de dos variables se pueden mover de la misma manera, ¿no? Habría una correlación positiva, o si cuando pasa un suceso se mueven en sentido contrario, pues habría una correlación negativa. ¿Esto qué quiere Por decir? Pues ejemplo, por sí, ejemplo, es decir, una correlación sería, suben los tipos de interés, se dejan de comprar pisos, ¿no? por ejemplo, sería Vale, inversa, negativa, eso es. vale, vale, vale. Bajan los tipos de interés, se compran más pisos. Vale, entonces con esto dice, estas inversiones dices descorrelacionadas. A ver, explícanos, Eso es. explícanos. Sí, lo explicamos un poco más. Por ejemplo, y a mí me ha pasado con el gráfico que tengo puesto, ¿no? Por ejemplo, inviertes en bolsa europea, en bolsa americana, ¿no? Y dices, bueno, estoy diversificando. Eh, pero luego vemos el gráfico como estamos comparando Eurostock 50 con Standard Poor's 500, ¿no? Vale, Sería índice europeo contra índice tecnológico americano. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un suceso, es verdad que bueno, vemos un pequeño gap aquí en el que se abren, pero luego la tendencia es exactamente la la misma de los misma, dos índices. Entonces, estás en los dos mercados, pasa algo, pues la bolsa americana sube, la europea también, pasa otra cosa, la bolsa americana baja y la europea también. Entonces, ¿estabas diversificado? Bueno, no tanto, porque al final tus activos se están comportando de la misma manera. claro, con un Eh, decalaje de tiempo, pero al fin y al cabo de la misma manera. claro, tenemos algún ejemplo más en la siguiente Sí, diapositiva, eh, pero bueno, nos vendría a pasar un poco lo mismo, ¿no? En este de la izquierda tenemos IBEX 35 contra renta variable de España y del mundo. Eh, vemos muchos periodos en los que el movimiento es exactamente igual. total, Eh, ¿eh? Sí, por ejemplo, en el de abajo a la derecha igual tenemos bonos de zona euro y Estados Unidos al final se comportan completamente igual, ¿no? Con el gap que tienen por el riesgo, pero no estaríamos diversificando. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de inversión alternativa? Por ejemplo, llevado al factoring, que es el que tenemos hoy sobre la mesa. Nosotros estamos comprando una operación me da igual, caso real que tenemos, Carrefour al 8% anual. Pues es Carrefour al 8% anual, pase lo que pase. Que cae la bolsa, seguirá siendo Carrefour al 8% Claro. anual y si sube la bolsa, seguirá siendo Carrefour al 8% anual. ¿No? Nos desligamos un poco de estos eventos macroeconómicos que pueden afectar al rendimiento de las bolsas. Y además la Y lo duración es mismo, menor. sí, luego nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, las operaciones suelen ser bueno, desde 30 hasta 150 días, pero bueno, es verdad que la mayoría suelen estar entre los 60 y los 100 días. Con lo cual Vale, también el estamos haciendo de riesgo, 3 meses. sí, el riesgo se te reduce mucho porque al final los eventos están muy controlados. Puedes tener dudas, bueno, te puede pasar un COVID, ¿no? De esto, cosas que Bien. nadie
controla, pero evidentemente el riesgo a 3 meses está mucho más controlado que si tienes que ir a un bono a 5 o 7 años, que ya tienes un horizonte temporal que no controlas. Claro, nosotros cuando recomendamos vuestras inversiones, no como recomendadas, sino las ponemos encima de la mesa, las consideramos como semiliquidez, porque realmente tú el dinero que estás poniendo tienes una rentabilidad bastante alta, pues estamos hablando entre un 6 y un 8% anual, eh, y sin embargo no quiere decir que lo tengas que mantener durante un año. Es decir, que ahora nos explicarás también cómo funciona realmente este tipo de inversión, pero no tienes todo el dinero invertido durante un tiempo muy largo, sino que se van sucediendo esas pequeñas inversiones, ¿no? Y eso Eso es. también nos permite, pues, el poder, el saber si tengo que retirar dinero, si puedo invertir más, es decir, que puede ser un ahorro activo, por eso lo llamamos semiliquidez, porque te está dando una rentabilidad más alta, no es recuperación inmediata, pero sí que son a periodos muy pequeños. Es decir, pues si me Eso. estás hablando de 3, 4 meses, es prácticamente. Además, son cantidades que se invierten pequeñas, ¿no? ¿Cuál es el ticket mínimo? Bueno, el ticket mínimo es muy bajo, dejamos invertir desde 100 euros, con lo cual, eh, pues oye, prácticamente para cualquier pequeño ahorrador, pequeño inversor es disponible y luego es verdad que el ticket máximo se puede ir diversificando y también tenemos, pues bueno, patrimonios grandes, ¿no? Entonces, ahí es muy heterogéneo. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta antes de entrar en el año récord que es paradójico, porque precisamente el año pasado las ventas de inmuebles bajaron un 17%, entre un 15 y un 17%. Ha habido mucha actividad en otros sentidos que se ha frenado porque no se sabía esa situación de incertidumbre y sin embargo vosotros decís que ha sido un año récord. Ahora me lo explicas. Pero antes de esto, lo que yo te quería preguntar es, precisamente cuando uno de los hándicaps que nuestros clientes nos dicen, oye, es que están invirtiendo en plataformas o al revés, uno de los hándicaps no, una de las soluciones que damos. Si tú inviertes de manera individual en plataformas participativas, en PCP, que os llamáis, tienes que estar pendiente de cada operación que salga, ¿no? Nosotros el acuerdo que hemos hecho con vosotros, y es lo que nos permitís, es que los clientes que trabajan bajo nuestro paraguas entran en un mandato de inversión de tal manera que no tienen que estar pendiente de cada una de las operaciones, sino, oye, voy a poner 5.000 euros. Pues me vas repartiendo esos 5.000 euros en cada operación a tanto por cada operación, ¿no? De tal manera que automáticamente se va saliendo. Es así, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros con vosotros lo que hacemos es que vuestro inversor preparamos con vuestra ayuda, que sabéis cuál es su interés y su objetivo, preparamos un poco el sistema automático de inversión que tenemos y entonces el inversor no tiene que estar de esta manera activa, ¿no? Sino que pasa a ser una inversión más pasiva, en la que él, por supuesto, que puede entrar a su perfil e ir viendo todos los movimientos que ha hecho el sistema con las órdenes que habéis marcado vosotros. Pero pasa a ser una inversión pasiva y mucho más fácil de llevar. Y luego, independiente de eso, que siempre está bien contar con un profesional independiente ajeno que te pueda informar de las bondades, Y de las tendencias, ¿no? sí, de las tendencias, de los posibles riesgos y bueno, y que tenga conocimiento de todo lo que hay en el mercado y que pueda ir enfocando en base a los intereses de cada uno. Claro, porque también es interesante que siempre el dinero que se invierte está en la cuenta del cliente, no está en vuestras manos, está en una cuenta del cliente y vosotros cogéis ese dinero para prestar y después para devolver, tanto los beneficios y demás. Con lo cual hay diferentes aspectos, es decir, está el interés compuesto, es decir, que no solamente se invierto 5.000 y me dan un 8% sobre esos 5.000, sino que es el dinero que me va generando esos 5.000, también lo invierto, con lo cual acabo teniendo un interés mucho más alto. Pero otra de las cosas que a nosotros nos facilita para nuestros clientes es que es ese automatismo. Eso no quita que en un momento determinado uno puede entrar directamente en la plataforma y decir, oye, este proyecto concreto me interesa poner mucho más y solamente a este. Perfecto, pero sí, por eso nosotros intentamos llegar a pequeños inversores y a grandes inversores, pero lo que permite es democratizar las finanzas, que es uno de nuestros objetivos y todos nuestros partners van en esa misma dirección, ¿no? De que con pequeñas cantidades tú puedes llegar a mucho.
Y si quieres, pues arriesgar más, tienes el conocimiento y te abre la puerta para que puedas hacerlo más, ¿no? Pero no es necesario que estés cada día mirando la página para ver si invierto los 100 en este proyecto o los 100 en el siguiente proyecto, ¿no? Y ahora, Así es. explícame por qué fue un año récord, porque sorprendida, ¿eh? Bueno, la verdad que llevamos tendencia creciente continua, digamos, desde 2018. Bueno, este es un poco el gráfico resumen del volumen intermediario, tanto en la parte de Venture como en la parte de Factoring. El Venture era lo que hablábamos al principio de la inversión en equity, en el capital social de las empresas y Factoring, bueno, donde hemos entrado ya un poquito más. Bueno, el motivo único, bueno, para empezar, yo creo que trabajamos en un sector que está en un crecimiento, en un auge grande, ¿no? En España, sobre todo si nos comparamos con otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, eh, la financiación está muy bancarizada, en la dependencia del sector bancario es altísima, que si lo comparamos con otros países vemos que es mucho más baja, ¿no? Entonces, empieza a haber tendencia un poco en España también de abrir un poco las puertas a estos otros tipos de financiación. Y luego, un poco, nosotros, independientemente de este crecimiento natural que hay en el sector, estos momentos en los que la banca cierra el grifo a las empresas Ya. realmente nos viene muy bien, porque nos permite captar empresas de mayor calidad. Decías tú antes que somos más caros para las empresas que el banco. Sí, somos más caros. Es verdad que luego a veces cuando empiezas a leer la letra pequeña y todas las Ya. condiciones y todos los productos cruzados, dices, bueno, igual la diferencia no es tanta, ¿no? Pero bueno, somos un poquito más caros. Pero bueno, a cambio de esto somos más ágiles, les damos más flexibilidad y cuando la banca cierra el grifo, somos una alternativa que les sirve para mantener un poco la financiación que necesitan para su operativa, ¿no? Entonces, yo creo que son dos puntos clave, ¿no? Bueno, venimos en un sector en auge, Mm. un poco el cierre del grifo bancario y bueno, luego pues tenemos un equipo fantástico, ¿no? Ya con muchos años de experiencia y el trabajo bien hecho que va dando sus Total, resultados ¿no? también durante los La años. experiencia también es un grado, ¿no? Pero además, esta subida es verdad, es decir, un año récord, porque la subida ha sido más potente que en el resto de los años, es también porque la incertidumbre a nivel del resto de inversiones era muy grande. Entonces, la posibilidad de invertir en cosas que siguen funcionando, que es economía real, pues yo también entiendo que aparte de que las empresas os hayan ido a buscar, es que ha habido mucho más pequeño inversor que también os ha tenido en cuenta. Es decir, Sí, a claro, nosotros, nosotros al final unimos de los dos lados, empresas, inversores, y sí, el inversor, cuando hay turbulencias en los mercados financieros, pues dice, vamos a ver qué más soluciones hay, ¿no? Entonces, claro. igual, ¿no? Tuvimos incluso con COVID, tuvimos un primer año de crecimiento, ¿no? Un poco igual, Mm, las bolsas caían, los fondos caían y hay mucha gente que sale rebotada y decir, bueno, vamos a ver qué otras alternativas hay para que el fondo a fin de año no me diga que hemos perdido un 15%. efectivamente. Pues, bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos invertir en Factory, aunque hemos estado dando pinceladas? Y aquí es donde aparece con seguro, no asegurada y con administración pública. Explícanos, a ver. Sí, nosotros, bueno, además de todo lo que hemos contado, tenemos tres tipos de operación, un poco para diversificar riesgos y rentabilidades. Tenemos operaciones que van cubiertas con seguro. Esto quiere decir que hay un seguro de crédito que cubre el impago que el cliente, lo que hemos dicho antes, el Corte Inglés, pudiera tener problemas de liquidez y hubiera un impago, pues metemos una aseguradora. Trabajamos con aseguradoras de primer nivel en España, Crédito y Caución, Ceste, Solunion, bueno, las principales que hay en España, y cubrirían la inversión hecha. Entonces, si inviertes 1.000 euros y hubiera un impago, el seguro cubriría esos 1.000, estaría en riesgo la rentabilidad, digamos, Ujú. de la operación. Tenemos operaciones de administración pública. Bueno, estas con seguro las estamos sacando ahora mismo entre el 6 y el 7 anual. 6% anual y 7% anual. Mira, pues Eh, ahí pones un 5,1, ¿eh? Sí, no, y lo explico, es Así de porque prudente. no, es la media que nos sale, pero ha habido un crecimiento de los tipos de interés, sobre todo en este último año y medio, 2 años, igual que ha subido el Euribor, igual que ha subido
bueno, que empieza a haber depósitos remunerados y demás, nosotros nos hemos ido adaptando y hemos subido los precios. Claro. Entonces, ahora nos permite ofrecer entre el 6 y el 7 con seguro. Muy bien. Con lo cual sí que tenéis Tenemos, una adaptación también al mercado, es decir, ofrecéis, no os quedáis sí, desfasados, no solamente por el concepto, sino también por la rentabilidad. Vale, vale. eso es. Tenemos operaciones de administración pública. Por ley, la administración pública no puede impagar, porque si acepta una factura tiene que pagarla. Ajá, Entonces, estas operaciones no podemos cubrirlas con seguro, irían siempre, digamos, a riesgo de la administración pública. Pero bueno, la experiencia nos dice que pagan siempre. Aquí hay un problema de cuándo, ¿no? Sí que nos ya. pasa mucho de, bueno, tenía que pagar en 30 días o en 40 y resulta que paga en, no sé, 150. Puede pasar. Por eso la Si no, rentabilidad es mayor. la rentabilidad es mayor, ahora mismo estamos normalmente en un 9. Ahí pone 9,5. Es verdad que estas las hemos adaptado un poco porque el riesgo realmente es muy bajo, ¿no? Y hemos adaptado un poco la realidad del mercado. Estamos en un 9% anual. Si no tenemos prisa, es verdad que hay inversores que dicen, oye, voy a hacer la inversión, pero es que el 1 de marzo necesito el dinero porque me quiero comprar un coche. Eh, Bien, pues igual no es esta la operación que buscas, Claro. entonces vamos a las otras que tienen la fecha más acotada. Ujú. Pero quitando esa duda en el pago exacto, son operaciones que funcionan muy bien. ¿Vale? Muy Y bien. tendríamos un tercer tipo, sí, Ajá. que son las no aseguradas. Son empresa privada en la que entendemos que bien por el histórico que tenemos con la empresa o por la solvencia que tiene el deudor, no hace falta meter a la compañía aseguradora, ¿no? Entonces nos permite pues tener más margen para todos, para nosotros y para la parte inversora, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en operaciones que van desde el 8 al 10% anual. Claro. Bueno, al final la lógica es decir, si tienes más seguridad, hay que pagar el seguro, por lo tanto, rentabilidad que te doy está asegurada, tienes menos riesgo, pues se paga menos. La administración pública tenemos el problema del tiempo, que sabes que vas a ganar más, pero es cierto que si te tarda más, pues esa disponibilidad. Y las no aseguradas es una cuestión de riesgo muy cometido, porque como decía antes, vosotros hacéis un análisis de la solvencia de cada una de las empresas. Por lo tanto, pregunta obligada y no es pregunta trampa. ¿Cuántos impagados habéis tenido en estos 10 años? No vamos, de hecho hacemos público todas las operaciones que tenemos. Estamos en una tasa por debajo del 0,8%, ¿vale? Y impagados, bueno, son operaciones que están en disputa, ¿no? Que ha pasado Ujú. alguna cosa y que todavía tenemos en litigio, con lo cual, o sea, impago como tal no tendríamos, no tenemos sentencias de, oye, este dinero se ha ¿No te lo van a perdido, pagar? tenemos un 0,7% de operaciones que estamos peleando. Vale. A pesar de ello, como el mundo de la inversión, como la vida misma, siempre está sujeta a riesgos, nosotros siempre aconsejamos diversificar. Es decir, no poner, si vas a invertir 10.000 euros o 15.000 o 100.000, no los pongas todo a administración pública, no, y si es administración pública, no a la misma ayuntamiento, no a la misma empresa, no a la misma, aunque esté asegurada, ¿no? De hecho, vosotros en vuestra plataforma también aparece detalláis cuánta inversión hay por cada una de las empresas, para que tengamos un Sí. control exacto de decir, oye, quizás estoy dándole demasiado dinero a esta empresa, vamos a diversificar, ¿no? Diversificación de las inversiones, como no podía ser de otra manera, es decir, ¿qué papel juega la diversificación en una cartera que incluye inversiones alternativas? Es decir, ¿cómo deberían los inversores equilibrar esta estrategia con activos más convencionales? Estábamos hablando dentro de la diversificación dentro de vuestra propia cartera, pero evidentemente la base de nuestro método es la planificación y la diversificación. Es decir, dentro de toda de la renta variable, de las criptos, del cash, de los planes de pensiones, de los inmuebles, ¿cuál consideráis vosotros que es el porcentaje ideal en inversiones alternativas? Bueno, yo creo que aquí cada uno un poco, y habrá perfiles para todos los gustos, ¿no? Habrá quien, y dentro de las inversiones alternativas, luego hay muchos productos, ¿no? Hay productos como hemos visto el factoring a muy corto plazo, con un riesgo acotado, hemos hablado del equity a largo plazo.
Entonces, bueno, yo creo que aquí no hay una solución universal para todos, pero lo que sí es universal es que hay que diversificar, eso seguro, ¿no? Aquí un poco, por ejemplo, en este ejemplo, el inversor tiene un 13%, ¿no?, de inversión en crowd, hemos llamado, que Sí. pasaría a ser un poco esta parte de inversión alternativa. Probablemente es una muestra un poco, no voy a decir falseada, pero un poco que no sea lo estándar, porque son clientes nuestros, es decir, es gente que conoce la inversión alternativa, que si salimos a la calle a preguntar, pues seguro que hay un gran porcentaje, ¿no?, que ni siquiera saben que existe, ¿no?, este tipo de inversión. Eh, pero bueno, yo creo que y tampoco es el único tipo de inversión, ¿no? O sea, que hay que apoyarse en inversión tradicional, quien quiere invertir en inmobiliario, pues Que no lo perfecto. tenéis puesto aquí. Aquí solamente No, estamos hablando de cartera de inversiones. Aquí no habéis puesto inmobiliario, ¿eh? no lo teníamos. Es verdad que sí que dentro de lo que nosotros hacemos, sí que lo contaríamos como un crowdlending inmobiliario, ¿vale? Estaría en la parte del crowd, pero si tú tienes un piso en alquiler, De no los estaría inmuebles, contado sí. en esta cartera, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te tengo que decir que nosotros que trabajamos con la diversificación me parece razonable lo que estáis diciendo, porque además aquí volvemos a diversificar entre lo que es a corto plazo, a medio y a largo, lo que es de más riesgo y lo que es de menos riesgo, lo que tiene más rentabilidad y lo que tiene menos. Es decir, al final lo que intentamos buscar es una estabilidad de banda ancha, no hacernos súper ricos, porque es mentira, nadie lo consigue, esto incluso ni en los juegos de azar. Pero sí que es verdad que tú puedes acabar haciendo un escenario, una estabilidad continuada a lo largo del tiempo, a pesar de las guerras, de las incertidumbres, de las epidemias, de lo que pase. Porque cuando no sube una cosa, cuando baja una cosa, sube la otra. Y, y vosotros lo estáis viendo con la demostración, con el análisis de vuestros 10 años. Y nosotros lo hemos visto desde que se fundó el despacho con todas las inversiones, tanto inmobiliarias como no inmobiliarias. Es decir, que al final tú si diversificas, cuando pierdes por un lado ganas por otro, pero hay que diversificar. Completamente. Y aunque no sea el 13 y aquí sea un 20 o en el otro lado, pero si está diversificado siempre puedes en función de tus necesidades. Es decir, que por eso, Sergio, también trabajamos con vosotros, porque tenemos la misma filosofía de vida, ¿no? De economía, la misma filosofía económica. Eso es. Esto, esto es muy, esto es muy divertido y este es el toque de color, porque hasta ahora solamente hemos estado hablando de facturas y de economía y de tal. Aquí además es de experiencias disruptivas, es decir, cómo el hecho de la financiación extrabancaria o la alternativa permite desarrollar proyectos que de otra manera no hubieran podido salir. Porque no solamente depende de la rentabilidad de un proyecto, que es el apoyo. Ahora los bancos empiezan a meter en el mundo de la equity, del capital riesgo, de la capital venture. Pero, pero hasta ahora, pero depende mucho de la política del banco y además de quién te venda ese producto, de cómo llegas a la persona que te lo tiene que decidir. Y vosotros aquí habéis financiado dos proyectos que son muy interesantes. Sí. Explica, explícanos. Y Teníamos aquí, un vídeo, pero no sé, no lo hemos podido poner. Así que nos lo vas a bueno, explicar. yo os lo explico y, bueno, vamos a tratar de ser visuales. Pero vamos, de lo que comentabas del banco, incluso en esta parte voy a ser un poco más duro quizá, porque los bancos no financian startups, no financian proyectos de emprendimiento, se queda en publicidad. Yo por la experiencia llevo muchos años en esto y es, vamos, prácticamente imposible. Te abren una cuenta y poco más, gracias, ¿no? Ya. Y te Pero venden la bueno, tele. eso sí. Te venden la tele y el sofá y el sillón, pero Eso bueno. sí. Di, di. Bueno, sí, estos son dos proyectos que hemos financiado en la parte, bueno, uno lo hemos financiado, el otro está justo ahora financiándose en la parte de Venture, en la parte del capital de la empresa. Eh, el primero, el de la izquierda, es PLD Space. Este creo que es un proyecto súper chulo, muy visual. Es una empresa aeroespacial que pues, bueno, diseña, desarrolla, fabrica lanzadores. Es una empresa que lleva más de 10 años ya de experiencia. Tiene mucho apoyo institucional, un poco por el sector estratégico que es. Y bueno, pues gracias a financiación pública, gracias a financiación de muchos inversores privados, como hemos podido ser nosotros y todos los que nos han acompañado en esta ronda, a día de hoy son más de 120 personas en la compañía empleadas, con lo cual ahí ya ves un retorno directo
en lo que es la economía, ¿no? Esta empresa ha conseguido crear 120 puestos de trabajo, Ujú. además de un perfil técnico muy elevado. Bueno, realizaron el lanzamiento en octubre en Huelva. España creo que es con esto el 10º país en tener esta capacidad espacial. Bueno, fue un éxito. Alcanzó los 50 kilómetros de altura el cohete bueno, continúan trabajando, están todavía en fase temprana. Desde el punto de vista del inversor, se espera que la empresa pueda salir a cotizar a bolsa en un horizonte quizá de unos 3 años. Muy bien. Bueno, se espera desde un por 2 a un por 8 si todo sigue avanzando bien. Ostras. Y bueno, Y además, el proyecto es de cohetes reciclables, es decir, que no sí, suben y bajan, como el autobús o como el eso ascensor. es. Qué Eh, bueno, es un poco la parte también más innovadora, ¿no? Dentro de que es muy innovador todo en ese sector, pero además es que el cohete es reutilizable, sí. qué bueno. Y veo un detalle que es sobrefinanciado, es decir, yo no sé si hicisteis una campaña brutal o es que simplemente el boca a oreja entusiasmó a todo el mundo porque recaudasteis más dinero de lo que necesitabais. Eso es, la ronda fue de 4,5 millones. Eh, Hicimos campaña, pero la verdad que el proyecto encantó y se Sí, hizo un poco viral porque la gente lo veía y es algo muy novedoso, ¿no? Bueno, qué bueno. funcionó muy bien. Y el otro que tenéis abierto ahora, que está en financiación, que es una nueva oportunidad se ve aquí una tienda de campaña. Sí, el otro es un proyecto de glamping, es dentro de la industria hotelera. Bueno, esto del glamping son estas tiendas de campaña, pero bueno, un poquito más glamurosas, ¿no? No es la tienda de campaña del Decathlon o, Ya. o más de toda la vida, sino que es una tienda de campaña, bueno, con un poquito de lujo y más de comodidad. Y bueno, es una empresa que está operando en Estados Unidos toda su actividad. Tienen un modelo innovador de marketplace para poder vender pues bueno, estas estancias, ¿no? En este tipo de alojamientos. Ahora mismo tienen ya 40 unidades funcionando bueno, se espera que en 3 o 4 años se pueda haber también un retorno para el inversor por la venta a un tercero, ¿no? Y aquí se puede manejar un precio de hasta un por 5, un por 6 son las estimaciones que está manejando ahora mismo la empresa. Entonces, bueno, la verdad que tenemos proyectos de todo tipo. Estos dos, uno Son los más, sí, lo novedoso del espacio y luego, pues es una innovación dentro del sector hostelería, hotel, turismo, ¿no? Que, claro. bueno, que también se sigue innovando, con lo cual siempre buscamos un poco ese tono de innovación y de diferencia en las empresas. Bueno, mis hijos este verano han ido a una cabaña en un árbol. Es decir, que todo el hotel era un bosque lleno de cabañitas subidas en el árbol. Es decir, que es verdad que cada vez vamos buscando más la exclusividad y la originalidad y me parece un proyecto muy novedoso, y no muy novedoso, muy atractivo, muy divertido, ¿no? De ser un fin de semana o una semana Indiana Jones y dormir en una tienda de campaña. Lo que estos casos son de equity, es decir, cuando tú hablas de un por 2 o un por 5 quiere decir que si tú has invertido 10.000, te van a dar 50.000. Si inviertes 5.000 y haces un por 10 sí, recibirías 50.000. Vale, vale. No es o sea, no No es lo digamos que habitual. no es fácil, no es lo habitual, pero tenemos casos de estas empresas que decía que han salido a cotizar, que los múltiplos ya están saliendo en esos números. Vale. Y siempre sabiendo que lo que se invierte en esta área es con la posibilidad de que se pueda perder. Es decir, así como en el Sí, Factory, que estaba muy clarito que siempre lo vas a recuperar y si no puedes perder, pues 1.000, 1.500, 2.000 o lo que hayas invertido, aquí el porcentaje de éxito. aquí es más bajo, sí. Nosotros estamos ahora mismo quizá en torno a un 40% más o menos de porcentaje de éxito. Eh, Bueno, eso es un porcentaje alto, pero mm, sabemos que hay empresas igual, incluso el inversor de equity lo que tiene que hacer es diversificar, porque tú puedes invertir en 10 empresas, por ejemplo, sabiendo que es probable que 4, 5, 6 no lleguen a buen puerto, pero las 3, 4, 5 que sí lo hacen te cubren sobradamente, ¿no? Compensa. Pero tienes que diversificar. Si juegas toda una, pues
pues estás jugando al casino, ¿no? Totalmente. Los Rojo, tickets negro en y este sale bien. caso, Sergio, los tickets en este caso de que, ¿cuál es la cantidad mínima? Aquí son un poquito más grandes, depende del proyecto, normalmente estamos en 2.000 euros. Vale. Bueno, pero ya no son tickets de 50.000 y 100.000 como hay en No, las rondas de financiación de grupos de inversión que se dedican al capital venture. Y otra de las cuestiones es, vosotros cuando, bueno, es una de las áreas en las que tocáis, no es la única en la que tocáis. Entonces, criterios de selección. ¿Cuáles son los criterios de selección claves para invertir en el ámbito del crowdfunding, de sí, estas aquí al plataformas final participativas? a cualquier inversor también le diría que busque empresas que estén consolidadas en el mercado. Vemos, surgen muchas plataformas también que nuevas, un poco, pues bueno, comentábamos que es un sector en auge, pues en este auge hace que surjan muchas plataformas, Mm, surgen, desaparecen, entonces, bueno, buscar empresas que estén consolidadas, que sean transparentes en cuanto a, pues bueno, que estén regulados por CNMV, por ejemplo, es un requisito bueno, que estén auditados, que hagan publicación de sus resultados, de sus criterios de selección, de sus números. Y luego, muy importante, por ejemplo, las pasarelas de pago, ¿no? Nosotros, como has dicho tú antes, Carmen, no tenemos el dinero del inversor ni el de la empresa. Nosotros trabajamos con pasarelas de pago que son como entidades de banco electrónicas, un poco, pues sería como un banco un poco más virtual, mm, más sí, digital, eh, pero bueno, en el fondo lo que hace es abrir un IBAN, una cuenta bancaria para cada inversor y para cada empresa. Entonces, ajá, cuando el inversor invierte, va el dinero a esta cuenta, a este wallet que nosotros llamamos, y de ahí va al wallet de la empresa. Cuando la ronda se financia, el dinero va a la cuenta bancaria de la empresa, ¿no? Y cuando hay un retorno de dinero, por ejemplo en factoring, es el sentido contrario. El dinero entra en el wallet y el inversor, si quiere, reinvierte o lo puede retirar a su cuenta bancaria, ¿no? Esto es importante porque nosotros, aunque quisiéramos, no podemos tocar el dinero del inversor, vale. ¿no? Y lo hilo con lo último que pongo de países con marco regulatorio fuerte, ¿no? Porque ha habido ejemplos en el sector de plataformas de Letonia, Estonia, que aparecían, han recaudado dinero de los inversores, no usaban pasarelas de pago, no estaban reguladas y de un día para otro han desaparecido, ¿no? Han Bien, cogido X millones bueno, pues luego persiguirés. Entonces, pues importante buscar entornos con un marco seguros. regulatorio fuerte y si las plataformas no pueden tocar el dinero, pues es un plus, ¿no? Porque por mucho que quiera alguien, el dinero no puede salir de ahí. Totalmente de acuerdo. Y además, los porcentajes, los gurús, que hay mucho gurú en las redes sociales y los grandes porcentajes de anuales, del 20% anual, seamos prudentes porque nadie regala nada. Y es un dicho muy antiguo que no hay duros a cuatro pesetas, ¿no? Aunque mucha de la gente yo creo que los que nos escuchan lo saben, entienden lo de los duros a cuatro pesetas, pero hay gente que ya no lo entenderá. No, Sí, sí, habrá gente que ya no lo haya visto no lo ha nunca, sí. vivido. Entonces, oye, evolución de los medios, es decir, cómo ha evolucionado las plataformas de crowdfunding en los últimos años y cómo se desarrollarán en el futuro. Sí, pues venimos un poco hablando de ello, ¿no? Estos son estadísticas sacadas, bueno, de una página que se llama Universo Crowdfunding, que está muy enfocada a todo lo que somos las plataformas de crowdfunding en España y hace un poco esta labor de investigación, ¿no? De una manera completamente externa, ¿no? Y objetiva. Entonces, bueno, son un poco datos generales agregados de las plataformas que hay en España. Pues 2017 vemos que eran unos 100 millones de euros financiados entre todos para llegar en 2022 a estos 300. ¿No? El sector ha multiplicado el negocio por 3, con lo cual estamos en un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y responde un poco igual a lo que veníamos hablando de que España es un país muy bancarizado y que poco a poco vamos Mm. abriendo a estas fuentes privadas alternativas. Y yo creo que cuanto más joven se es, más, eh,
más a favor, más proclive es para invertir en plataformas de financiación participativa. De hecho, los bancos con toda la banca electrónica lo que están intentando es un poco dar esa imagen de modernidad y no lo están consiguiendo. Es decir, es verdad que los jóvenes no van a un banco a invertir, ni van a un banco que le hagan una planificación de inversiones, ¿no? Y ya Sí. para finalizar, consejos sobre inversiones alternativas. Tú, si no fueses técnico, sino y especialista y fueses inversor, ¿dónde te dirigirías? Claro, yo creo que aquí la clave, Diría, lo la importante, respuesta resumen. claro, si no somos especialistas, vamos a buscar un especialista, alguien que nos ayude, que nos pueda asesorar, ¿no? Y bueno, como no sabemos de todo, pues oye, cuando nos duele la cabeza vamos al médico que nos diga a ver qué podemos hacer. Pues si queremos invertir y no somos especialistas, vamos con un asesor, con alguien especialista que nos pueda decir qué alternativas hay y sobre todo cómo diversificar, ¿no? Si el especialista no te dice que diversifiques, mal, No te fíes. buscamos otro especialista, pero sí, yo creo que diversificar y apoyarnos en un especialista que nos ayude a llegar a donde no llegamos. Oye, pues muy bien, Sergio. Ha creado dudas que yo creo que me interesa. A mí me gusta cuando la gente pregunta porque quiere decir, genera interés y lo ha entendido. Porque cuando no pregunta, o no lo has entendido o no ha generado interés, ¿no? Sí, Entonces, mira, tenemos normalmente no queda todo tan claro al 100%, o sea que sí. efectivamente. Tenemos una pregunta que dice, en las inversiones con las administraciones públicas, si hay retraso, ¿la tasa anual se paga por el periodo real de inversión retorno o el periodo de la inversión y el plazo previsto previamente de retorno? Es decir, No, sí, nosotros en todas las operaciones, a veces la empresa privada se puede retrasar unos días, el interés se paga sobre los días reales que ha durado la financiación. Es ¿así? decir, sí, aunque el plazo fueran 60 días, si finalmente dura la financiación 73 días, se calcularía el 8% anual, por decir una cifra, de los 73 días reales. Y además, en el caso de la administración pública, nosotros damos siempre un periodo de cortesía de una semana en la que aplicamos el mismo tipo de interés, pero si se van más allá de 7 días, aplicamos intereses de mora que tendrían un plus, no iríamos al 9%, por ejemplo, en el caso de administración pública, depende del contrato, podríamos ir a un 13, a un 15 anual, ¿vale? Para el El recargo. periodo moratorio, sí. Esto es qué gustazo para cobrarle recargo a la administración pública, ¿eh? Esto Sí. es un placer inusual. Bueno, Normalmente somos las realmente víctimas. el damnificado realmente es la empresa cedente, ¿no? Que es quien tiene que pagar el interés. Nosotros adelantamos un 90% de la factura. Vale, ya. Entonces, con ese 10% de retención, ajustamos la rentabilidad que hay que pagarle a los inversores. Vale, vale. Claro, es el que lo está Entonces, descontando. sí, Vale. Y después tenemos otra pregunta que es, ¿cuánto tiempo dura de media la inversión hasta el éxito? Es decir, hasta el éxito, yo he dicho éxito, pero quizás es hasta la finalización. ¿Y salimos con vosotros automáticamente o tenemos que hacer algo para vender? entiendo que esta pregunta va más enfocada a la parte de equity, de venture, probablemente. Contesto para los dos, pero bueno, en la parte de factoring, la salida es, en cuanto llega el vencimiento de la factura, el deudor paga, el inversor recibe el dinero en su wallet y puede elegir si quiere retirar el dinero a su cuenta bancaria o reinvertir. Con lo cual ahí es más sencillo, no hay que hacer una desinversión como tal. En la parte de equity, los plazos son más largos. El plazo medio puede estar en 4 o 5 años, pero depende mucho del tipo de proyecto. ¿Vale? Si entramos en una fase muy temprana, nos podemos ir a 7. Hemos tenido casos de proyectos que han salido a cotizar y han sido un año, un poquito menos incluso. Eh, y la salida también depende. Si la empresa sale a cotizar a un mercado bursátil, ya es el inversor el que decide si quiere vender sus acciones en bolsa o no. Si se negocia una venta de la compañía o un porcentaje grande, ahí ya sí que va todo el mundo en grupo. Entonces, en cualquier caso, el inversor, vamos, no voy a decir en todos porque hay algunos que no, pero normalmente está siempre sindicado en nuestra posición, ¿vale? Entonces, entramos 200 inversores, nosotros también entramos en los proyectos de equity y lo que hacemos es actuar un poco como representante de todos. Ujú. Eh,
de esta manera somos más fuertes también. Si un inversor tiene un 0,5 de la empresa, pero entre todos tenemos un 20, pues bueno, tenemos una voz mayor, ¿no? Dentro de la Claro. compañía. No, no, está claro. Yo creo que hay que distinguir mucho entre el equity, que es, si vas a invertir en equity, invierte aquello que si lo pierdes no te afecta a tu economía personal ni a tu nivel de vida, y que es una inversión a largo plazo y es como, es la lotería con truco, no con trampa, ¿no? Es decir, la lotería con información privilegiada, pero es un poco la lotería, y puedes ganar mucho dinero y también puedes perderlo. Y el factoring es lo que nosotros llamamos semiliquidez, que es aquello que hemos dicho de que en periodos cortos puedes ir recuperando dinero y vas a ir obteniendo una rentabilidad más que decente, porque si estás obteniendo una rentabilidad entre el 8 y el 9 anual, está por encima de lo que están dando fondos y están dando muchas de las inversiones que se realizan. Pues no hay más preguntas. Yo creo que ha quedado. Bueno, ¿no hay más preguntas o sí hay más preguntas? Espera, perdona. Sí. No, no hay más preguntas. Entonces, lo que yo te lo agradezco mucho, Sergio, ha quedado muy claro, a mí me ha quedado muy claro, y veo que a las personas que nos acompañan también. Deciros que el 14 de febrero del 24 haremos la segunda webinar del año, y en este caso será con Inviertis para hablar de la inversión inmobiliaria. Seguimos precisamente hablando de los diferentes aspectos del patrimonio, de las inversiones, y siempre con profesionales de nivel, certificados y expertos en la materia, y con los que colaboramos pues con mucho gusto. Muchas gracias, Sergio, y seguimos Muchas trabajando. gracias. Eso es. ¿Vale? Encantado. Igualmente. Hasta otra. Gracias. Adiós.